Ya. Bien. Un corazón que no busca a Dios. Ese es el título de la predicación. Como vaya a ser la predicación, ya veremos. Este es el título. Bien, un corazón que no busca a Dios. Entonces, Roboam va a ser el ejemplo justamente de esto, de un corazón que no busca a Dios. Roboam, sabéis quién fue, ¿verdad? No lo conocimos personalmente, eso es imposible, pero fue el hijo de Salomón. Bueno, uno de tantos hijos que tuvo Salomón, pero fue el escogido para reinar y veremos que, no sé si lo veremos, pero os lo digo, que empezó a reinar con 41 años. Y vamos a ver su carácter, ¿no? Vamos a ver acerca de su carácter. Esta predicación la hice ya hace muchos años, pero es bueno ir recordando las cosas porque se olvidan. Yo ni me acordaba ya. Y yo creo que la moraleja aquí va a ser lo contrario, lógicamente, de lo que hizo Roboam. Nosotros necesitamos obrar en el espíritu y en la obra contraria a Roboam. O sea, si Roboam era un hombre que no buscaba a Dios, un corazón que no buscaba a Dios, pues nosotros tenemos que ser todo lo contrario, un corazón que sí busque a Dios. Ya hemos leído esto. ¿Y qué podemos decir? Bueno, acerca del ejemplo, ¿no? Pues Roboam, hijo de Salomón y heredero del trono de Israel, aunque solo reinó sobre Judá y Benjamín. ¿Sabéis que en la época de Salomón al final se partió el reino? Si no lo sabéis, deberíamos saberlo, todos incluidos, que se rompió Israel. Y quedaron las 10 tribus del norte. Se quedaron en el norte porque estaban en el norte, no bajaron, se quedaron ahí. Y abajo, pues Judá y Benjamín. Benjamín es una pequeña tribu, era una pequeña tribu, que volverá a ser, por cierto, pero bueno, esto es otro tema, no voy a entrar ahí, y estaba englobada en lo que era Judá, Judea para los romanos, vinieron después, mucho después, ¿vale? Entonces estaba el reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur, 2 tribus, en realidad una. ¿Me seguís? Entonces Roboam reinaba sobre la tribu de Judá y Benjamín, o Judá, desde Jerusalén. Ahí estaba el templo, ahí estaba todo lo que era el movimiento, la práctica de la religión de aquel tiempo, pues todo se hacía ahí en el templo, los sacerdotes estaban ahí, los levitas que estaban en el norte bajaron, se fueron del norte, porque quien era rey sobre las 10 tribus era Jeroboam, y Jeroboam era un idólatra, y lo que quiso fue hacer otro culto, de manera que la gente, que los israelitas no bajaran, no fueran a Jerusalén, se quedaran ahí. Entonces él ¿os acordáis? ¿No? Lo hemos visto tantas veces, lo habéis leído también. Él hizo sus becerros, ¿no? Y estos son tus dioses, Israel, ¿no? Estos son tus dioses, becerros de oro. Y empezaron a adorar el monte Gerizim, ahí en Samaria, ¿vale? En el norte. ¿Me seguís? Pero eso lo hizo, eso fue una triquiñuela para que la gente no se fuera a Jerusalén. Porque claro, si la gente se iba a Jerusalén, pues entonces es como que la partición no funcionaba. Y lo que quería Jeroboam era quedarse con las 10 tribus, ¿no? Bueno, en fin, es toda una... La partición, eso es importante, la partición del reino, eso fue de Dios. O sea, que Dios divide. ¿Por causa de qué? Por causa de la apostasía de Salomón. Por causa de la apostasía de Salomón, pues vino todos los males que vinieron después. Hasta que ya en el siglo octavo antes de Cristo, en tiempos de Isaías, por mano de los asirios, las 10 tribus del norte desaparecieron. Y solo quedó la tribu de Judá. Y luego vino la deportación de Babilonia y todo lo demás. No voy aquí a decirlo todo porque me daría mucho tiempo. Pues entonces estamos ahí. Las consecuencias, básicamente vamos a ver las consecuencias del pecado de Salomón. El pecado de Salomón, sabéis que tuvo como 700 reinas y 1000 concubinas, una cosa así, es una barbaridad. Pero fíjate que lo peor no era, porque bueno, eso en aquellos tiempos es como que se toleraba, ¿no? Pero no era tanto eso, era porque la inmensa mayoría de sus mujeres, yo no sé, este hombre que la capacidad de testosterona tenía que tener, o sea, es increíble, o sea, es una cosa alucinante, ¿no? Eh, la mayoría de sus mujeres eran extranjeras, y le llevaron
a los ídolos, a la práctica idolátrica y todas estas cosas. Es terrible, ¿no? Y como y Israel pues lo permitió, porque Israel también podía haber hecho algo, decir, no queremos un rey así, que es no solamente adúltero a tope, sino además eh, idólatra, ¿no? No sé, podía haber habido un levantamiento, ¿no? Es lo que yo llamo, en esos términos, desobediencia civil, ¿no? Hay un momento en que la sociedad, si los gobernantes son perversos, pues tiene que hacer algo. O sea, lo que no puede ser es que dejarse dominar por el malvado, ¿no? Desobediencia civil, ¿no? Pero ahí la gente lo aceptó y con que todo iba bien, ese es el problema. Cuando todo aparentemente va bien, cuando hay comida, cuando hay prosperidad, porque Dios prosperaba. Entonces, cuando hay prosperidad, pues la gente le da igual, al final, quién esté a los mandos del Estado. Aquí en España, por ejemplo, ¿no? Está pasando algo similar. Mientras haya, porque claro, vienen las provisiones de Europa, entonces está bien, ¿eh? Pero ya vendrá Paco con la rebaja, dicho de sea de paso, ¿eh? Pero bueno, eso es otro tema, no es el que nos ocupa. Pero en los tiempos de Salomón fue así, porque no vino el castigo de Dios sobre Israel en el mismo tiempo de Salomón. Y Salomón estaba pecando y pecando y la gente consintiendo, sino luego ya con Roboam. Porque Roboam fue, como ahora veremos sobre Roboam, y, y bueno, pues ya antes de Roboam ya vino la partición, etcétera, etcétera. Eso fue a final de los días de Salomón que Dios empezó a castigar. Pero durante todo su reinado, ¿no? Y eso que Salomón fue un hombre, pues fue un hombre de Dios. Eso es una cosa muy rara. Fue un hombre de Dios, pero que, claro, hay que entender una cosa. No es lo mismo entonces que ahora, ¿eh? Lo mismo que David. ¿Por qué David pecó con Betsabé como pecó, que mandó incluso a su marido, al de Betsabé, a la muerte segura? ¿Se nos ocurriría hacer algo así a nosotros? Yo no creo. Si tú eres un hijo de Dios, ¿cómo vas a hacer algo así, no? ¿Tan enamorado estás? O sea, mandas al marido de la otra que se muera. No, es decir, quiero decir, pero hay que entender una cosa. Nosotros vivimos en un tiempo diferente. Nosotros vivimos en el tiempo en el que el Espíritu Santo está en nosotros. En aquel tiempo no. En aquel tiempo el Espíritu Santo no estaba en los creyentes, estaba fuera. Era un tiempo diferente. Cristo aún no había dado su vida. Era diferente. Entonces no podemos exactamente valorar lo mismo y ponerlo todo en la misma balanza, que nos podemos equivocar, ¿eh? Aun y así, David tenía un corazón para Dios. Lo cual significa que David se arrepintió. ¿Mm? Mientras que Salomón no vemos que se arrepintiera mucho. Estaba muy feliz como estaba. Pero las consecuencias vienen luego, ¿eh? Para todo hay consecuencias, para lo bueno o para lo malo. Así que vamos a ver las consecuencias en la vida de Roboam. Roboam, hijo de Salomón, heredero del trono de Israel, aunque solo reinó sobre Judá y Benjamín por las razones que ya he dicho, era un hombre de carácter pusilánime. Dice, segunda de Crónicas 13:7, Roboam era joven y pusilánime. ¿Sabe qué significa pusilánime? Es de que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Lo dice. Vamos a la definición en el diccionario de un pusilánime. Pusilánime, falto de ánimo y valor para soportar las desgracias o hacer frente a grandes empresas. Básicamente un cobarde. Alguien que dice, no, yo no puedo, yo no sé, no, yo no, yo no, yo no. No por pereza. No por pereza, eso es otro tipo de cosa. Sino porque no quiere. Porque no quiere, porque le es más cómodo zafarse de las responsabilidades. Decir, mira, yo no quiero. O amedrentarse, también es otra versión de los hechos. Amedrentarse, o sea, atemorizarse a tal punto que se queda bloqueado y no quiere. ¿No? Pues eso era Roboam. Joven, bueno, joven cuando era joven, pero claro, ya con 41 años que tomó las riendas del Estado, ya no era tan joven, ¿eh? Pero siempre fue así. Y veremos por qué fue así, ¿no? O al menos en gran parte.
Algunos sinónimos de pusilánime: achantado, medroso, es lo que decía antes, ¿no? Medroso, apocado, cobarde, miedoso, miedoso también, timorato, vergonzoso. Yo creo que nosotros no tenemos que hacer nada de estas cosas. Tenemos que luchar contra estas cosas. O sea, a ver, hay un concepto del cristianismo como que falso, ¿no? Que como que el cristiano tiene que ser una persona así como muy achantadita, muy. Y un cristiano tiene que ser humilde, pero no medroso. ¿Ves la diferencia, no? No pusilánime, no, sí, lo que tú digas. Yo tengo la última palabra en casa. Lo que tú quieras, cariño, ¿no? El chiste famoso ese, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? Es decir, un hombre tiene que ser un hombre y una mujer. ¿Estáis de acuerdo con eso, no? Hoy en día ya no se sabe lo que es una cosa y otra, pero tiene que ser así. Un hombre, la Biblia es muy clara, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, el hombre, el varón y la mujer. Ese es el orden. ¿Me seguís? Y un hombre tiene que ser hombre. Es lo que decía John Wayne, ¿no? A man is a man, ¿no? O algo así decía. Un hombre tiene que ser un hombre, ¿no? Pues para Dios no ha cambiado eso. Es que tiene que ser así. Es que los hombres tenemos que ser hombres, porque para eso Dios nos ha hecho hombres. Y las mujeres tenéis que ser mujeres, para eso Dios os ha hecho mujeres. Y hay toda una enseñanza ahí que no hay tiempo ahora para entrar. Pero Roboam no vivió como un hombre, sino como un apocado. Y como digo, no podemos ser achantados, ni medrosos, ni apocados, ni cobardes, ¿no? Ni miedosos, ni timoratos, ni vergonzosos. Todo esto no puede ser. No puede ser. No puede ser de ninguna de las maneras. Si algo de eso somos pusilánimes. Y si somos eso, no es la voluntad de Dios. ¿Estáis de acuerdo conmigo, verdad? Aun y así tenemos que ser humildes. Pero tenemos que ver la diferencia que hay entre ser humilde y ser estas cosas, que no tiene nada que ver. ¿Bien? O tener templanza, mansedumbre, pero la mansedumbre no tiene nada que ver con esto, ¿eh? No, parece, pero no es eso, ¿eh? Entonces, la única manera de saber si somos un poco de estas cosas, y en realidad lo que queremos es ser mansos, es ver las motivaciones. Es ahí donde se ve, en las motivaciones. Y las motivaciones solo las sabes tú, las tuyas. ¿Me entiendes? Tú tienes que saber cómo reaccionas cada vez, y si estás reaccionando con una aparente humildad, tienes que ver si esa humildad es real o en realidad es pusilanimidad. Es una palabra difícil de decir, ¿eh? Ya no sé decirla. ¿Eh? Pusilanimidad, ¿eh? Algo así. ¿Y cómo se sabe? Si analizas tu corazón, si analizas los motivos por los cuales tú estás reaccionando como estás reaccionando. Y cada uno lo puede. El vecino no lo puede ver. O sea, cada uno nos podemos equivocar con los demás, por eso lo dice la Biblia, no juzguéis, ¿vale? Pero cada uno respecto de sí mismo, y es otro cantar. Yo puedo darme cuenta de cómo cómo reacciono, sea como sea, por qué reacciono así. Y si yo lo puedo hacer, tú también. Fijo, es que debemos hacerlo. ¿Amén? Es la única manera de corregirnos. Si yo no puedo llegar a conocerme a mí mismo en mis reacciones, ¿cómo voy a cambiar? Porque me lo dicen. Está bien que me digan lo que quieran, está bien recibir corrección, pero no es suficiente. No es suficiente la corrección. Uno tiene que corregirse a sí mismo. ¿Me entiendes? Porque si tú recibes la corrección y dices sí, Juana, esa motivación de sí, lo que tú digas, ¿eso es correcto? No, porque estás temiendo a la persona que te lo está diciendo. Porque a lo mejor quieres caer bien, o porque no quieres problemas, o por la razón que sea. Pero tú en tu foro interno no has cambiado nada, porque realmente no estás viendo cuál es el problema que tú tienes. Solamente estás cambiando la apariencia. ¿Me entiendes? Eso hacía este hombre. Roboam hacía eso, cambiaba la apariencia, pero no cambiaba su corazón. Pero si queremos tener un corazón para Dios, tenemos que cambiar eso. Y entonces la clave está ahí, apúntalo bien, hermano, y son ya 67 años que vivo, ya son años, algo he aprendido. La manera de poder cambiar nuestras actitudes
No, la manera de poder cambiar nuestra conducta es vigilando nuestras actitudes, sabiendo por qué estamos reaccionando como estamos reaccionando, qué es lo que nos mueve a reaccionar delante de cualquier tipo de estímulo. Amén. En este caso lo que estamos diciendo. Jamás confundas humildad verdadera con pusilanimidad. No es lo mismo. ¿Vale? No es lo mismo. Lo primero le da la gloria a Dios, lo segundo no. ¿Qué le pasó a Roboam? Bueno, la verdad es que también Roboam, pobrecillo, ¿no? Era un joven mal criado, muy consentido. Muy consentido. Ese es el problema de las personas que han sido criadas muy consentidas, que tienen muchas tendencias egocéntricas y que tienen tendencias también a defender su parcelita y, bueno, mejor, o bien actúan con agresividad para protegerse, o bien todo lo contrario. No, yo no quiero problemas, yo estoy bien así, pero también es para protegerse. ¿Os dais cuenta? O combinación de ambas, también puede ser. Pero la única manera de poder superar eso es venciendo el egocentrismo. No hay otra manera. Hay que ir a la raíz del asunto. Y la raíz del asunto, para las personas que han sido, hemos sido, todos hemos sido de alguna manera, unos más, otros menos, es así, consentidos, malcriados, nos lo han hecho todo, no hemos aprendido, o porque sencillamente nos ha gustado ser así. Ser, pues a mí aquí me las den todas, ¿no? Entonces hemos desarrollado mucho egocentrismo. Es lo que le pasaba a este hombre, a Roboam. Pero la única manera de vencer esto como cristianos es ir en el espíritu contrario. Y el espíritu contrario al egocentrismo es el sacrificio. Pero claro, el sacrificio bien hecho también, ¿no? El sacrificio de cualquier manera. Sino haciéndolo conforme tú sabes que Dios te pide eso o quiere que hagas eso. ¿Me explico? Pero la única manera, venciendo el egocentrismo. Es evidente que Roboam era una persona muy, muy egocéntrica. Todos tenemos eso, ¿eh? Aquí no se libra a nadie porque es parte de la carne. Lo que pasa es que, claro, hay grados. Hay de una escala del 1 al 10, pues sitúate tú, júzgate a ti mismo, ¿vale? ¿Dónde estarías? Pero donde estés, no tienes por qué estar, porque puedes ir venciendo esto. Porque tenemos la gracia de Dios para ir venciendo, ir bajando el escalafón de egocentrismo. ¿Amén? Pero eso es lo que le pasaba a Roboam, un joven mal criado y muy consentido, a las faldas de su madre Naama, una pagana amonita, una de las personas, de las mujeres que tenía Salomón que no eran israelitas. Por lo tanto, no tenían los principios de Dios. Su madre fue una amonita, gente de la cual los hijos de Israel no debían tomar mujer. ¿Vale? Eso está en la ley, no debían tomar mujer. Pero sabemos que el pecado de apostasía de Salomón devengó de las muchas mujeres extranjeras que tuvo. Eso lo he dicho antes. Roboam fue muy influenciado por los jóvenes malcriados de la corte, también de su edad y entorno. Claro, esto es muy fácil. O sea, ¿con quién te juntas? ¿Con los que son como tú? Esa es la tendencia. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? ¿Qué dice el proverbio? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? ¿Y con quién andas? Pues con quien te es fácil. Esta es la tendencia. Esa es la tendencia. Nuestra tendencia, hermanos, como humanos, es ir a lo fácil. ¿Qué es fácil? En materia de relaciones personales, de personas, con personas, quiero decir. Pues ir a las personas con las cuales nos sentimos más cómodos. Estamos mejor. ¿Eso es malo? Puede serlo. Porque entonces, ¿cómo vas a vencer tu egoísmo, tu egocentrismo, si estás acumulando lo fácil, ¿no? Lo que es el escape? Porque claro, lo que es difícil para nosotros, como seres humanos y como cristianos pues también, es el soportarnos los unos a los otros. Pero es verdad que la Biblia lo dice. Pero claro, con personas que son fáciles, no tienes mucho que soportar, ¿verdad? ¿Verdad?
Si son fáciles para ti y ellos para ti también son, tú eres fácil, pues ya está. Pues te llevas bien, te llevas bien. Pero ¿qué pasa cuando encuentras personas que no son fáciles de soportar? Uy, no, eso ya no. ¿Cómo vas a vencer tu egoísmo así? ¿Cómo vas a vencer tu egocentrismo? No, hombre, no. Como cristianos tenemos que amar a todos, ¿verdad? A todos los hermanos. La familia de la fe se ama, ¿no? Y Dios ya lo ha hecho así expresamente para que justamente nos pongamos en práctica. Porque, hermanos, os voy a decir una cosa. Lo más fácil es amar a los que son como tú, pero ya tenemos la recompensa. Pero lo que es más difícil es amar a los que son diferentes a nosotros y aún opuestos en tantas cosas. Cuestiones de carácter, cuestiones de forma de ver la vida, cuestiones de opinión, cuestiones de tantas cosas. Y ahí es necesaria la sabiduría, siempre que pueda ser. Pero aún así va a ser difícil, porque es normal. Entonces, ¿cuál es la solución? No, yo con estos no me veo, yo con nosotros tampoco me veo, yo con estos tampoco, porque uy. Hombre, yo estoy de acuerdo que de vez en cuando tú busques a tu gente con la que estás bien, que puedas hablar y tal, bien, genial. Pero si siempre es así, ¿cómo vas a soportar a los demás? ¿Entiendes? Pero ¿qué hizo Roboam? Pues todo lo contrario. Roboam estaba con los que eran de su edad, que eran mal criados como él, con los cuales se sentía a gusto, normal, pero ya veremos cuáles fueron las consecuencias. En un minuto lo vemos, o en dos. Aquí está. Segunda de Crónicas 10, 8 al 11. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, ahora voy a explicar esto, tomó consejo con los más jóvenes. A ver, venía el ataque de Sisac, el rey de Egipto, que ahora vamos a hablar de esto. Y se puso muy nervioso Roboam. Se puso muy nervioso porque era pusilánime, porque aún era relativamente joven e inexperto, más bien porque era inexperto, porque había tenido toda su vida de todas las comodidades con su mamita que siempre le abrazaba y le tenía en un globo y en una especie de color de mundo de color de rosa, y todo era maravilloso y fantástico, está con sus amiguitos y todo estaba muy bien y mucha prosperidad y tal, y de repente viene el rey de Egipto con todo lo que ha leído antes Felipe, que no ha salido en el vídeo, pero ya os lo digo, con innumerables gentes, con miles de carros, ¡vienen a por nosotros! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero antes de eso, lo que pasó, y luego veremos qué pasó con esto, pero antes de eso, no lo hemos leído antes, está en Primera de Reyes, pero ya os lo digo, Primera de Reyes capítulo 14, los israelitas del norte vinieron para ver si podían hablar con Roboam y que Roboam les facilitara el tener acceso, y que los levitas del norte lo que querían era venir, porque les echaron de su oficio, venir a Jerusalén y estar en el templo y tal, y ellos tenían pues buena intención de... Y este es el tema porque se me olvidó decir eso, es muy importante. Y él en principio consultó con los ancianos, con la gente que sabía. Y los ancianos le dijeron, mira, pórtate bien con los del norte, que al fin y al cabo son tus hermanos, llévate bien con ellos y verás cómo te los vas a ganar. Y no va a haber problemas. ¿Vale? Era un buen consejo, claro, era un buen consejo. ¿Qué hizo él? Esto que vamos a leer, todo lo contrario. Fue a los jóvenes. Escuchó a los ancianos y dijo, vamos a ver qué dicen los jóvenes que son los como yo, que somos coleguillas, a ver qué dicen. Tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Estaban a su servicio. Tomad nota de eso, Uy, eso qué problema es cuando tú tienes a tu servicio, Y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Se refiere al Israel del Norte. Que me ha hablado diciendo, alivia algo el yugo de tu padre que puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. O sea, todo lo contrario a lo que aconsejaron los ancianos. Los ancianos aconsejaron ir a la paz.
Los jóvenes, que eran unos malcriados y no sabían, eran, bueno, voy a decir podemitas, pero no lo voy a decir, pues todo lo contrario. Venga, vamos a darles, dale fuerte, dale fuerte. Y siguió el ejemplo de esos jóvenes, con todas las consecuencias. Ahí es donde realmente ya se rompió del todo la conexión entre Israel del norte y el Israel del sur. Porque él temía a los que le rodeaban. ¿De quién estaba rodeado, que lo hemos visto? De los jóvenes. Él quería agradar a todos, y eso es claro. Cuando tú quieres agradar a todos, no agradas a nadie. No obstante, veremos que su pecado ante Dios no fue solamente debido a su pusilanimidad, que le llevaba a temer a los demás, sino a no temer suficientemente a Dios. Si no temes a Dios, temes otras cosas. ¿Me entiendes? Dios en su palabra es claro, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A lo mejor si esto lo hubiera leído Roboam, me hubiera cambiado, no sé, no creo. Pero en esta dispensación actual, hermanos, esto es lo que prima. Según de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado un espíritu de pusilanimidad, de falsa humildad, sino que nos ha dado un espíritu de contrario, al revés, de poder, de amor y de dominio propio. ¿Me seguís? ¿Que tenemos lucha contra la carne? Por supuesto. ¿Cuál es el principal enemigo nuestro? La carne. Luego el diablo, pero primero la carne, pecado. Y podemos hacerlo con su gracia. El temor de Dios destruye cualquier otra clase de miedos y temores que no son ni bien de Dios, ya que ese temor santo está basado en el amor y este echa fuera todo el temor. Si tú sientes temor por esto, por lo otro y tal, es porque falta amor ahí. ¿Y cómo se entiende eso? Ahora veremos la escritura. Muy sencillo. Falta confianza en Dios. Falta, en ese momento, entender que Dios está contigo. Por eso temes. No a Dios, sino al problema. Y temer al problema significa que tu confianza en Dios no es tanta. Que lo que Dios quiere es que nos abandonemos en sus brazos. ¿Me seguís? Que ante la adversidad, que es ahí donde se ve, porque si no hay adversidad no hay problema, ¿verdad? O al menos no sabemos. Pero ante la adversidad, Dios quiere que digamos, Señor, me entrego a ti, a tu voluntad, yo no puedo hacer más ya. Si has hecho todo lo que está en tu mano, ya no puedes hacer más. Me entrego a ti y espero en ti. Ahí es donde vences el temor. Porque vence el amor. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es el perfecto amor? El perfecto amor es confiar en Dios, es lanzarse a los brazos de Dios. Es decir, Señor, hágase tu voluntad. Y si en el camino pierdo la vida, fíjate, que es lo peor, ¿no? En este mundo, que nos pueda pasar, perder la vida, ¿no? Digamos. Pierdes el dinero, pero te queda la vida. Pero pierdes la vida y has perdido la vida y el dinero, ¿no? Pues hágase tu voluntad, Señor. Al fin y al cabo, yo no pedí nacer. Tú me has traído a este mundo desnudo y desnudo me tengo que ir de él. Por lo tanto, estoy en tus manos. Y cuando esa actitud de fe, constructiva de fe, está ahí, los temores se van. Se van porque no tienen lugar, no tienen ubicación posible. Y eso es lo que significa esto, que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál es el castigo? Ay, ¿qué me va a pasar? Ay, que es esta enfermedad que tengo. Ay, con no sé qué, con el problema económico. Ay, que me duele el pie. Yo qué sé, cualquier cosa, ¿verdad? Pero cuando tú ya todo lo pones en las manos del Señor, ese temor se va, ese castigo se va.
de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si todos los temores que aún estemos teniendo es porque no hemos sido suficientemente perfeccionados en el amor. Pero no pasa nada. Eso está bien, porque sabemos, vemos, y lo que dije antes, las motivaciones, pues ahí hacer algo al respecto. Porque el problema es cuando no entendemos qué hacemos. Yo qué sé, no podemos hacer nada porque no entendemos, no sabemos por dónde ir. Pero cuando entiendes que la solución está realmente en Dios, no importa cuál sea el problema, que en definitiva es así, ya está todo solucionado, porque todo está en sus manos. Y si no se soluciona de la manera que nos gustaría naturalmente se solucionara, tenemos la gracia de Dios para soportarlo. Porque será de una manera o de la otra, o combinación de ambas. ¿Me entiendes? Pero lo importante es que Dios tenga eso en sus manos. Y la manera de que Dios lo tenga en sus manos es cuando tú se lo entregas. Y eso es un paso de fe. Y ahí es donde se perfecciona el amor. Ahí es donde yo quería parar, que me adelanté y no entendisteis, pero ahora lo vais a entender. Sisac, el rey de Egipto. Segunda de Crónicas 12, 6, 7. Aquí vemos que Roboam se humilla ante Dios, pero veremos sus motivos, hablando de motivos. Hermanos, nunca me cansaré de enfatizar esto. Los motivos es lo más importante, los motivos. Motivos por qué hacemos las cosas, pensamos lo que pensamos, decimos lo que decimos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que subyace ahí? ¿Qué nos lleva a hacer eso? Esa es la cuestión. Y si lo entendemos, lo podremos resolver. Si no lo entendemos, seguiremos patinando. Pero si lo entendemos, decimos, ostras, ¿por qué he dicho esto? No te engañes, Miguel, no te engañes. Hablo conmigo mismo, un soliloquio, ¿vale? Soliloquio. Soliloquio significa hablar con uno mismo, o sea, lo que normalmente decimos que los locos hacen, todos estamos locos entonces, pues siempre hablamos solos, o tú no lo haces, yo sí. A ver, Miguel, no te engañes. No, ¿por qué? No, Miguel, tranquilo. Piensa, ¿por qué has dicho o has hecho o has actuado así? ¿Por qué? Te quedas parado así un poco. Bueno, sí. Y empleas la máxima honestidad posible que seas capaz de emplear, ¿vale? La honestidad hay que practicarla, hermanos. Es como un músculo. ¿Cómo vas a tener fe si no tienes honestidad? ¿Cómo vas a tener amor si no eres honesto? Porque la honestidad es luz. La honestidad revela lo que hay, como la luz lo revela. ¿Me entiendes? La honestidad es lo contrario a la mentira, porque la mentira te lleva al engaño, pero la honestidad te lleva a la verdad. Y entonces tú en ese momento empiezas a pensar y, vaya, lo he dicho, o he dicho lo que he dicho por esto. ¿Y esto está bien? No está bien. No está bien. Bien. Has avanzado un montón. Ya puedes corregir eso. ¿Me entiendes? Ya lo puedes corregir. ¿Me estás entendiendo? ¿Y qué tiene que ver eso con Roboam? Muchísimo. Porque Roboam hizo todo lo contrario a eso. Tenía sus valores en otras cosas. No en la honestidad. Desde luego que no. Vamos a verlo. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, el profeta, diciendo, se han humillado, no los destruiré. Antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Sisac era el faraón, rey de Egipto, a la sazón, y vino con todo, lo hemos leído antes, con todo ese tropel de gente. ¿Y qué pasó con Roboam? Que es lo que estaba diciendo en un principio, que luego cambié de tema, porque no tocaba, ahora sí toca. Pues que cuando vio todo eso, repito para que lo pensemos bien, no lo olvidemos, todas sus seguridades se cayeron al suelo, hermanos. ¿Me entiendes? No era un hombre fortalecido, no era un hombre endurecido en el sentido correcto, fortalecido de carácter. Era un niño, era pusilánime. Hiperprotegido.
ausente de los problemas. No, 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 yo no quiero problemas. Yo yo quiero un mundo perfecto. ¿Eh? Yo quiero vivir en un globo de color de rosa y ahí estoy bien, y mucho aire. Pero cuando ya fue rey, la cosa cambió. Ahí ya tenía que enfrentar la realidad. Y ahí ve a Sisac que venía con tiarrones de 2 metros y pico, que eran como eran los etíopes, tíos delgados pero más altos que corrían, que te lanzaban la lanza. Bueno, eran bestias de guerra, ¿no? Guerreros. Eran innumerables, imagínatelo. Y con 1500 carros. ¿Tú sabes que son 1500 carros en aquella época? Carros cerrados. Oh, Roboam dijo, "Uy, ¿y mi mamá dónde está?" Pero su mamá ya no podía hacer nada. ¿Entiendes? Y se dio cuenta de la realidad así, de golpe. Y mis jovencitos, mis amigos, y se habían ido cada uno por un lado. Estaban todos muertos de miedo. Y los ancianos, los pobres, ninguneados. No les hacía nadie caso. Pero en ese momento, Roboam fue a buscar ayuda de quien fuera. Porque lo que venía era tan gordo, y eso fue de Dios. Y fue por la misericordia de Dios, si te das cuenta, que él entonces se humilló. La pregunta es, ¿se humilló al 100% conforme a una humildad santa, conforme a una honestidad delante de Dios, reconociendo su pecado, reconociendo? Respuesta, no. Pero aún y así Dios tuvo misericordia y no destruyó Jerusalén. ¿Por Roboam? No, por David, su abuelo, por el pacto davídico. Por eso Jerusalén no fue destruida. ¿Me entendéis? ¿Que se humillaron? Oh, sí, se humillaron. ¿Por qué? Se humillaron porque eran muy cobardes. Porque no estaban preparados para confrontar la adversidad. Porque en tiempos de Salomón no había pasado nada de todo esto. Estaba todo en paz. ¿Me entiendes? Pero ahí Dios ya levantó su mano, un poquito. Y ahí el rey de Egipto fue para allá. Y ellos no estaban acostumbrados a la guerra, no estaban acostumbrados a todas estas cosas. ¿Esto qué es? ¡Ay, lo sentimos mucho, Señor, Jehová! Lo sentimos mucho, nos arrepentimos, nos humillamos. Claro, normal. Motivación. Estamos, ¿me entiendes la expresión? Aquí. Cobardes. Pero Dios pensó, es normal, es que no podían reaccionar de otra manera. No me temen. Pero me temen ahora, cuando viene la tormenta. Pero por amor al pacto davídico, con David, no voy a permitir que Sisac destruya Jerusalén. ¿Entendemos esto? Esto se aplica a nuestras vidas, en la medida que se aplique, sí. Porque Dios permite muchas veces la adversidad contra nosotros, pues justamente para que nos demos cuenta de muchas cosas, entre ellas que seamos completamente honestos y realmente en lo que hemos fallado nos arrepintamos de verdad. Y en lo que hemos fallado porque no hemos confiado suficientemente en Dios, que nos arrepintamos de verdad. Y en lo que hemos fallado porque hemos pecado de omisión, que nos arrepintamos también y pongamos en acción lo que Dios nos pide o demanda de nosotros que pongamos en acción. Solamente una vez en las Escrituras relatan estas que Roboam se humillara ante Dios. Una vez solo. Su motivación no era correcta. Vamos a ver un poquito cómo fue. Una vez él se dio cuenta de que su reino estaba ya consolidado. Segunda de Crónicas 12:1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Por eso vino el ataque de Sisac. Uy, hermanos, cuando pensamos que todo va bien, que tenemos nuestra vida resuelta, que tenemos todo en orden, que yo no temo nada, pero no estamos diciéndolo por confiar en Dios, sino por confiar en la situación. ¿Me entiendes? Por confiar en que todo va bien, porque el mundo es bueno, todo el mundo es bueno, y cosas por el estilo. Y ahí nos acomodamos
íbamos bien. Como cristianos podemos hacer eso, lamentablemente sí. ¿Qué va a pasar? Que Dios nos va a levantar un Sisac y lo vamos a ver. Nos va a levantar un Sisac. Porque Dios va a sacudirnos, pero a base de bien. Porque nuestra confianza tiene que estar realmente en Dios, no en las circunstancias. Y tampoco en los demás. Ahí no puede estar nuestra seguridad. Cuando Roboam había consolidado el reino, le dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Fíjate, ahí está el problema, todo Israel con él. Como consecuencia de este acto egoísta de rebeldía, cobarde y prepotente, Dios pocos años más tarde ejecutó un juicio directo, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año del rey Roboam, fíjate, 5 años solo habían pasado, tenía entonces, ¿qué? 46 años el hombre. Subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros, dije 1.500 o 1.200, con 60.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, libios, suquienos y etíopes, eran gente de esa parte de África, no tenía número. Imagínate en aquella época, con toda esa gente, todos contra, y corriendo todos. Imagínate. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Si Dios lo hubiera permitido, hubieran arrasado con todo. El ataque llegó hasta la misma Jerusalén, capital del reino. Esta era la situación. Ahora vamos a ver la aplicación. Los Isaacs que Dios puede enviar. En este caso, Dios les hizo saber por su profeta el porqué del ataque del enemigo. Segunda de Crónicas 12:5-6. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, yo también os he dejado en manos de Sisac. Claro, eso es justo. ¿Me habéis dejado? Vosotros sois mi pueblo. ¿Me habéis dejado? Pues yo os dejo en manos de esos que vienen contra vosotros. ¿No me buscáis a mí? Pues arreglaos. Arreglaos vosotros. Y es lo que dije antes, ¿no? Todas las confianzas de Roboam en su reino y en su bienestar se fueron fulminadas en un santiamén. Para Roboam fue muy fácil desentenderse de Dios. Una vez no quería necesitarle. Eso es un problema con nosotros también, en la medida que lo sea, que cuando todo va bien, cuando tenemos todo que parece que es correcto, que podemos confiarnos y decir, bueno, ya está bien, ¿no? Ya está bien, todo está bien. Y nos vamos desconectando un poquito pues de nuestros deberes con Dios, de buscarle la palabra, de tener comunión con Él, de realmente hacer el esfuerzo, ¿no? de buscar a Dios, ¿no? Porque todo va bien, Dios me bendice, Dios me acepta como soy. Cuidado con esto. Esto es una gran trampa. No es que Dios me acepta como soy. Bueno, a ver, hay que matizar, ¿vale? ¿Cómo que Dios te acepta como eres? ¿Quieres decir que Dios está encantadísimo contigo? Siempre. Contigo, contigo lo natural. Pues claro, es muy fácil decir, no, es que claro, estoy cubierto con la sangre de Cristo y voy a través de Cristo, de su sangre y tal. Vale, sí, pero vamos a dejar esto a un lado. Dios no es tonto, ¿vale? Ya me entiendes, o sea, cuidado con ser un poquito demasiado espiritualoides, ¿cuál sería la palabra? Demasiado metafísicos, ¿eh? Vamos más a la realidad. ¿Tú te agradas a ti mismo como eres? Esa es la pregunta para empezar. Yo no, a mí no me gusta como soy, tantas veces. Si a mí no me gusta como yo soy, imagínate Dios, que es 3 veces santo. ¿Me estás entendiendo? Uy, es que me estás condenando. No, tranquilo, no. Estamos haciendo una disección, diseccionando, ¿eh? Porque si queremos arreglar las cosas, tenemos que ir a la raíz de las cosas, ¿me entiendes? Entonces, la pregunta otra vez, ¿Dios está encantadísimo conmigo o contigo? Ya te digo yo que no. Pero Dios me ha perdonado, claro que te ha perdonado, si no, no entrarías en el cielo. Seguidme, por favor, hermanos. Pero Dios quiere que crezcamos en santidad experimental, ¿sí o no? Por lo tanto, si quiere que crezcamos en santidad experimental es porque no le gustamos del todo, ¿verdad que no?
No, di conmigo que no le gustamos del todo. En lo natural, si tú mismo no te gustas a ti mismo, imagínate Dios. ¿Me estás entendiendo? Entonces, la manera de poder ir agradando más a Dios no es siendo religioso, sino siendo muy realista. Reconociendo nuestros errores, nuestros fallos, nuestras tendencias carnales, etcétera, 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 y buscar el ir corrigiéndolo. Solamente con su gracia. Sola gratia. Amén. Porque no se puede de otra manera. Y entonces vamos avanzando. Porque si no hacemos eso, Dios nos va a enviar algún Sisac. En una medida o en otra. Y es lo que le pasó a Roboam. A ver, mucho más, porque Roboam ni siquiera era creyente, básicamente. No creo que él fuera un justo del Antiguo Testamento siquiera. Pero él decía, todo va bien, tengo mi reino consolidado, ya tengo paz, pues ya está. Genial. Y entonces fue cuando Dios le envió a Sisac. Entonces, esta enseñanza, la aplicación para nosotros, abundando en ello. Dejar a Dios. Dice que dejó a Dios. ¿Qué sería dejar a Dios para nosotros? Vamos a puntualizar. Para un verdadero creyente no implica la práctica de pecado, eso está claro. O sea, 1 Juan 3:9. Nosotros no practicamos pecado. Es imposible porque hemos nacido de Dios, no podemos practicar pecado. Somos imperfectos. Por eso dije antes, hace un momento, que no agradamos a Dios. La imperfección nuestra no le agrada a Dios, si lo puedo decir así, más finamente, ¿vale? Pero bueno, está en nosotros, ¿eh? Claro, es que es así. Por eso vamos al tribunal, ¿eh? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque si no, no sería necesario. Entonces, no practicamos pecado, pero no somos perfectos. Pero sí se podría, como digo, entender como un vivir la vida con fuerte tendencia al temor de uno mismo, es decir, buscando el ser lo más justo y responsable posible, pero sin realmente contemplar la gracia de Dios. Eso es religiosidad. Sería una manera de autosuficiencia puesta en práctica. Si tú quieres mejorar, si tú quieres cambiar, si tú quieres ser realmente una persona que busque el agradar a Dios, no lo hagas en tus propias fuerzas solamente. Tienes que buscar el confiar a Dios. Y es lo que dije antes, de entregarte al Señor, abandonarte en las manos del Señor, en cada cosa. Por ejemplo, me es muy difícil esta área, la que sea. Para unos es una cosa, para otros es otra, o pueden ser muchas a la vez, lo que sea. Esta área es muy difícil. Pues entrégasela al Señor y dile, Señor, yo esto te lo entrego en mis manos, porque yo quiero cambiarlo, yo quiero que sea diferente, yo quiero agradarte a ti, Señor, pero en mis propias fuerzas solamente no puedo, y tú sabes que no puedo. Pero es ahí donde yo espero en tu gracia, sola gratia. ¿Me seguís? Eso es lo contrario a lo que hizo Roboam, que buscaba en sus propias fuerzas o en los demás y no buscaba a Dios. Y esto es lo que sería, lo contrario de lo que acabo de explicar ahora, sería dejar a Dios. Dejar a Dios porque yo me valgo por mí mismo y yo puedo bastante por mí mismo, pues con que tengo experiencia y tengo muchos años y mucha fe, pues yo puedo vencer. No, tú no puedes nada, tú no puedes hacer nada, cero. Tú y yo no podemos hacer nada para agradar a Dios en nuestras fuerzas, nada. Pero en el Señor ya es otro cantar, pero solos, nada. Y si perseveramos en esto o en otras cosas similares, Dios nos envía un Sisac. Bueno, dicho de paso, curiosamente Sisac era el rey de Egipto y Egipto muchas veces simboliza el mundo. Los ataques que Dios permite sobre nosotros pueden venir muchas veces del mundo, las tentaciones, en el cual pudiéramos estar poniendo cierta base o esperanza. Si estamos poniendo esperanza, estamos esperando que... Pues ahí es donde el enemigo puede tomar mucha ventaja, Dios se lo permita, y etcétera, etcétera. Los mismos aspectos del mundo que parecen darnos apoyo se vuelven en contra nuestra.
Un ejemplo lo vemos en aquellas amistades con impíos, en las cuales hemos puesto demasiada carne en el asador, demasiada confianza, y como que hemos dejado a Dios ausente de todo ello, porque nos va bien, nos sentimos cómodos con ellos, ¿eh? Cuidadito con eso, cuidadito, ¿vale? En un momento dado se vuelven enemigos nuestros y quedamos sorprendidos y heridos. Son los Isaacs de este mundo. ¿Qué son los Isaacs de este mundo? Todo lo que hemos puesto demasiada confianza en esto o en aquello. Aquí estaba hablando de cuestiones de relaciones, ¿no? De amistades, ¿eh? Y luego, pues se vuelven contra de ti. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque has ido demasiado lejos, esperas demasiado sea de familiares, o de amistades, o de lo que sea. Y que nos falta mucha sabiduría. Muchas veces tenemos que ser sabios, saber hasta dónde podemos confiar o no. Pero eso también nos puede pasar con, llámesele cristianos, ¿eh? Con hermanos en la fe. Tenemos que saber hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar. O sea, todo esto es un equilibrio que tenemos que buscar el tenerlo, porque si no, se nos puede volver en contra nuestra. Eso me ha pasado a mí a lo largo de la vida un montón de veces. Y anda que aún sigo aprendiendo, ¿eh? Pero mi confianza tiene que estar en el Señor, no en los demás. Mi fe es en Dios, no en los demás, ¿eh? ¿Me entiendes? Fe solo en Dios, sola fide, sola fide. La fe solo en Dios. Fíjate que he hablado de las cinco solas, ¿no? He hablado de dos ya. Sola gratia, sola fide. La fe en Dios, no en los demás. Los demás fallan, porque tú fallas también. Yo no. Todos fallamos, ¿vale? Pero Dios nunca falla. Cuando en la práctica prescindimos de Dios en nuestros corazones, la práctica. Bueno, la teoría la tenemos todos muy clara, ¿eh? Pero en la práctica es donde se ve. Por tener nuestra confianza en las cosas que nos rodean, Dios puede enviarnos a un Sisac, rey de Egipto. Roboam no dispuso su corazón para buscar a Dios. Y vamos a ver un poquito esto y lo vamos a dejar. Roboam nos da un ejemplo de lo que no hay que hacer. Segunda de Crónicas 12:14, hizo lo malo, Roboam, porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Disposición. ¿Qué hablaba antes? De buscar las motivaciones, de examinar las motivaciones. Eso es disponer. Eso es disponer. Dios te ha dado una inteligencia para que la uses. Y para que para que pienses, para que veas, para que analices, para que disciernas por qué haces lo que haces o por qué no haces lo que no haces y debías hacer, etcétera, etcétera. Eso es disponernos a buscar la verdad. Y en honestidad delante de Dios, primero la honestidad, la sabiduría viene después. La sabiduría se va adquiriendo. Pero la honestidad es la base. Si no hay honestidad, ¿qué sabiduría vas a tener? Ninguna. Pero si empiezas ya, en cuanto a lo que tú entiendes, delante de Dios, conforme lo entiendes, ser muy claro y muy honesto, muy recto. He dicho recto, ¿verdad? Recto. Delante de ello, vas a poder tomar decisiones que a lo mejor te vas a equivocar, porque a lo mejor tu sentido de la honestidad está un poco descompuesto o inmaduro. No pasa nada, porque tú en tu corazón estás buscando la verdad. Eso es lo que vale. Lo otro ya se va aprendiendo. Voy a dar un ejemplo rápido. La Biblia dice, la traducción dice, no matarás, ¿verdad? ¿Y qué ha surgido de ahí? Todo un movimiento pacifista, ¿verdad? Por lo tanto, no había ejércitos, no había policía, no había pena de muerte, no habría nada, porque dice no matarás. ¿Es realmente lo que quiere decir el mandamiento? No. El mandamiento lo que quiere decir es no asesinarás. Es decir, no matarás injustamente. Porque Dios es el primero que quita la vida. Entonces Dios estaría pecando. Eso me llevó años a entenderlo. Y cosas por el estilo. No mentirás. Y yo siempre he entendido que mentir era ir en contra de lo que es la realidad tal y como es.
¿Es eso mentir? No. Voy a poner un ejemplo gráfico. Siempre lo pongo. En la época de los nazis, y aquellas personas que tenían judíos en sus casas, escondidos, llamaban a la puerta. ¿Tiene usted judíos aquí? Para muchos panolis, buenistas, dirían, ay, me han pillado, sí tengo. Para una persona sabia, ¿qué diría? No, no hay judíos aquí. ¿Estarían mintiendo? No en el sentido de injusticia, porque hay un valor por encima de este, que es preservar la vida de los que se han acogido bajo tu techo. Y sabes que si dices que están, esta gente van a la muerte y tú también. Así que hay que pensar, porque lo importante no es la cosa, sino la motivación detrás de la cosa. Jesús mintió cuando dijo, vente con nosotros a la fiesta, sus hermanos. Y dijo, no, yo no voy a ir. ¿Y qué hizo? Cuando ellos se fueron para la fiesta, él seguidamente se fue a la fiesta. Y yo por tiempo no había entendido esto. Jesús mintió. No mintió. Sencillamente no dijo lo que los otros querían que él hiciera. No lo hizo. Pero Jesús no miente, Jesús no peca. Por lo tanto no pecó. Pero no dijo lo que los otros querían escuchar. Entonces, todo esto se va aprendiendo. Esto es sabiduría. Y se va aprendiendo conforme uno va avanzando en los caminos del Señor. Porque tú no puedes poner tu cuello delante del lobo. ¿Verdad que no? Y el lobo es el enemigo. Y hay que saber cómo obrar en cada momento. Y esto ahí lo dejo, porque tampoco quiero extenderme más. Pero es así. Entonces se va aprendiendo y tenemos que saber seguir manejándonos, aprendiendo cómo tenemos que hacer las cosas. Que no podemos ir por la vida de cualquier manera, sino que tenemos que saber exactamente cómo actuar en cada momento. ¿Vale? Porque aquí la cuestión es pecar o no pecar. Y pecar no debemos pecar. Pero hay cosas que pueden parecer que son pecado, pero no son. También lo contrario es verdad. Bueno, pero no fue el caso de Roboam, porque Roboam hizo lo malo, y hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Entonces, a partir de ahí, todo lo que hizo o deshizo ya estaba equivocado, y era un error. No dispuso su corazón para buscar a Dios. Al no poner su corazón en Dios, lo puso en los propios medios a su alcance. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. He subrayado eso. También en Judá las cosas fueron bien, fortaleció pues Roboam, reinó en Jerusalén e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Dios le alivió, no permitió que Sisac fuera más allá, aunque algo hizo Sisac, pero no todo lo que pretendía hacer el enemigo a través de Sisac, porque Dios tuvo misericordia de Jerusalén, no tanto por Roboam, sino por Jerusalén. Y Dios quiere tener mucha misericordia de nosotros. Pero nosotros tenemos que disponernos a hacer lo que es la voluntad de Dios. ¿Vale? Y buscar realmente lo que es la verdad de las cosas. No lo que aparenta ser una verdad, sino lo que es la verdad. E ir creciendo en eso. Y la pregunta que yo os hago es, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras vivido en la Alemania nazi? Y hubieras tenido judíos escondidos. Ese era correcto, naturalmente. Eso iba en contra del Estado. Iba en contra del Estado, desobediencia civil. Pero la palabra de Dios, la voluntad de Dios está por encima de eso. Está por encima de la ley de los gobiernos cuando son perversos. Y tú hubieras tenido a judíos ahí escondidos y te hubiera llamado la Gestapo a la puerta. ¿Tú qué hubieras dicho? No me respondas. Yo lo tengo muy claro. Aquí no hay judíos. Aquí hay personas, que yo no lo hubiera dicho,
que están bajo mi custodia. Da igual si son judíos o si son lo que sean. Pero tú no los hubieras entregado, ¿verdad? Espero que no. Espero que no. Y si tú eres un policía y tienes que matar a alguien porque te encuentras en la situación que lo tienes que hacer, aquí en España no, los policías van con pistolas de agua, pero o eres un militar y estás en la guerra, Dios no quiera que nosotros tengamos que ver un problema así y entrar en guerra, ¿eh? Lo digo por los jóvenes. Dios no lo quiera. Pero mira qué está pasando en Ucrania, por ejemplo, ¿eh? O en Rusia, Ucrania, o en otras partes del mundo, donde los jóvenes y jóvenes cristianos van a la guerra. Y tú dirías, no, yo no. La Biblia dice no matarás. Pero la Biblia lo que dice no es no matarás, es no asesinarás. Porque hay guerras que son de Dios, ¿eh? Mira el Antiguo Testamento. Todas las guerras que hizo Israel. Hermanos, leed la Biblia. El problema no es matar, el problema es asesinar. ¿Eh? Y así todo lo demás. Así que vamos a tener que crecer en sabiduría. Así lo entiendo yo. Porque y así no nos veremos delante de muchas situaciones en la vida que no vamos a saber qué hacer. Si tenemos claro que el motivo de todo lo que tengamos que hacer sea justo, conforme a justicia. Si es conforme a justicia, obraremos bien. Si es conforme a egoísmo, o temor, o lo que sea, o legalismo, o religiosidad, etcétera, etcétera, obraremos mal. Así que Dios nos dé luz. Amén. Dios os bendiga. Ponemos de pie.